webinar de Experience AI, el primero de este año. Este año también traemos mensualmente una serie de webinars muy interesantes y hoy tenemos el placer de presentar este webinar de enero sobre prácticas educativas resistentes a la IA, que lo estaba comentando antes con Manuel Jiménez, que es nuestro ponente para el día de hoy, que es un webinar que es bastante esperado porque en el resto de webinars siempre están saliendo muchos temas, ¿no? De, oye, ¿y qué hacemos en el aula ahora que ha entrado la IA, ¿no? ¿Qué prácticas podemos llevar a cabo para evitar el plagio, ¿no? Que comentamos también que muchos profes ahora decimos que qué pasa, ¿no? Que no queremos destinar todo nuestro tiempo a corregir tareas hechas por IA, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir esa situación y utilizar también la inteligencia artificial a nuestro favor? Y como decía, pues nada más y nada menos que tenemos a Manuel Jiménez con nosotros esta tarde. Hola, Manuel. Hola, Carmen. Os lo presento porque Manuel viene de la docencia, él es profesor de informática desde hace ya más de 2 décadas. También es ingeniero informático con mención en computación y máster en sistemas inteligentes por la Universidad de Córdoba. Y también ha sido asesor de formación en el Centro de Profesorado de Córdoba, siendo el responsable de toda la línea de tecnología educativa y del ámbito STEM. Y bueno, como decía, actualmente Manuel está ejerciendo la docencia en el IE de Gran Capitán de Córdoba y imparte clases en el curso de especialización de inteligencia artificial y Big Data, entre otras. Y bueno, es un placer tenerlo porque también obtuvo el primer premio EduTech a la innovación educativa con TIC en 2015. Así que bienvenido, Manuel. Sí, bueno, muchas gracias, Carmen. Ya ha llovido del premio aquel, sí. Pero bueno, sí, Pero ahí está. seguimos en la misma onda, es lo que hablábamos, seguimos en la onda de la innovación educativa y adaptándonos al contexto, adaptándonos a los cambios, ¿no? Estupendo. Pues nada, por mi parte, recordaros que podéis dejar todas las preguntas a Manuel por el chat, ¿vale? Nosotros estaremos por ahí detrás y al final de la sesión hemos reservado, nada, unos minutillos, 5 o 10 minutillos, también en función de cómo yo vaya viendo el debate en el foro, pues nada, se las lanzamos esas preguntas al final, ¿vale? Pues nada, no te quito más tiempo y muchas gracias por estar aquí, Manuel. Muchas gracias, Carmen, por invitarme y muchas gracias a todas las personas que estáis ahí al otro lado, escuchándome esta tarde. Espero que lo que os cuente sea útil y bueno, está preparado con mucho cariño y creo que queriendo atender algo muy necesario, ¿no? Algo que ahora mismo todos los docentes, yo creo que es uno de los principales problemas que nos estamos enfrentando en nuestra aula. ¿Vale? Y se trata nosotros lo hablábamos con mis compañeros en el departamento, en las sesiones de evaluación del año pasado, pues hablábamos de que todos poníamos en común este problema sobre la mesa, ¿no? Que parecía que la inteligencia artificial estaba debilitando los aprendizajes. Parecía que el uso de la IA generativa por parte del alumnado estaba haciendo que no profundizaran tanto, que sus aprendizajes no fuesen tan significativos. Y bueno, y aunque al final aprobaban y más o menos los números salían como otros años en cuanto a suspensos, aprobados y demás, sí que habíamos detectado esa bajada de rendimiento, ¿no? O como si no hubiesen aprendido tanto como era, por decirlo de algún modo simple, era eso lo que nos encontrábamos, ¿no? Estos comentarios, como digo, son los que me han llevado a mí a querer investigar sobre este tema y a buscar un poco la fórmula de qué hacer para que la inteligencia artificial nos ayude a aprender más y no menos, ¿vale? Para que mejore y no debilite los aprendizajes. Así que de eso es de lo que quiero hablar esta tarde y, como digo, espero que nos sea útil. ¿A favor o en contra de la utilización de IA para componer canciones? Yo estoy en contra, yo soy un poco analógica, estoy en contra del progreso. No, me refiero que a priori tú no lo utilizas, vale. Hay una cosa que sí me parece importante que no se dice nunca, que es, uno no escribe para escribir, o sea, la gente no se sienta a escribir una obra maestra. De hecho, si te sientas a escribir una obra maestra, no pones ni la primera palabra, porque te puede el peso. Uno escribe porque necesita escribir. La IA no necesita escribir, lo va a hacer bien. Entonces, está guay que escriba la IA,
pero no te está ayudando a ti. A ti lo que te ayuda es escribir. Entonces es como si te dijeran, no, en vez de hacer el amor tú, hacer regulinchi, Tú mira. lo va a hacer una IA que a tu amante le va a parecer la bomba. Y dices, ya, pues es que yo quiero follar. Claro. Que igual no soy la más, pero pues la IA me parece eso, que lo hace muy bien, pero es que lo quiero hacer yo. ¿Vale? Dicho de otro modo, me gusta mucho ese vídeo, ese corte de vídeo de Leonard Warling, porque creo que nos da varias claves y además con esa picardía y con ese humor que la caracteriza, pues nos pone un ejemplo muy claro, ¿no? Y es que nosotros tenemos que, o sea, hay cosas que si las hacemos con IA nosotros nos las perdemos, ¿vale? Nos las perdemos y nos perdemos todo el beneficio que tiene que lo hagamos nosotros, ¿vale? Dice, no pido, hay una frase en el mismo sentido, ¿vale? De Jane Rosenweig, que es profesora del Centro de Escritura del Harvard College. Dice, no pido a resúmenes y análisis críticos a mis estudiantes porque el mundo necesite más trabajo de mis estudiantes. Lo pido porque quiero que mis estudiantes pasen por el proceso de averiguar lo que piensan, que estructuren su idea, que sean capaces de ponerla sobre el papel, ¿no? Y el mundo no necesita más trabajo de ellos. Yo se lo digo a mis alumnos también, esta misma frase se la digo que yo no os pongo una práctica porque el mundo necesite más prácticas vuestras, las necesitáis vosotros. Y vosotros sois los que necesitáis hacerlas. Bueno, por lo tanto, como os digo, esta presentación va de esto, va de buscar cómo nuestras prácticas puedan ser resistentes a la IA. Y no quiere decir resistentes a la IA que no se puedan resolver con IA, ¿vale? No, porque la inteligencia artificial hoy es capaz de unas cosas, mañana será capaz tendrá otras capacidades y no vamos a ir nunca por delante de la vanguardia tecnológica. Pero sí que podemos hacer que nuestras prácticas se resuelvan o no con inteligencia artificial, podemos añadirle una serie de ingredientes, una serie de orientaciones metodológicas, que es lo que os quiero contar esta tarde, que hagan que aún resolviéndolas con inteligencia artificial o con la ayuda de la IA, además de que ese uso sea honesto, porque al final creemos una cultura que vaya en esa línea, además de eso, que hagamos que el aprendizaje, o sea, los objetivos de aprendizaje para los cuales diseñamos esta tarea se cumplan al final, aunque lo hayamos resuelto en parte con inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver cómo, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿vale? Antes de nada, hablamos de inteligencia artificial y muchas veces lo hacemos mal, porque en realidad de lo que queremos hablar es de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es la última fase evolutiva de la IA, que es donde estamos ahora. Os voy a contar un poco de historia porque quiero predicar con el ejemplo. Una de las cosas que hay que hacer antes, y lo diré ahora, antes de enseñar con IA, es enseñar sobre IA y es explicar un poco de dónde viene todo esto. A mí me gusta decir que la IA es más vieja que mi padre y mi padre se enfada un poco, pero efectivamente es así. Mi padre nació en el 50 y los primeros trabajos de las redes neuronales son de años antes, de la década de los 40. Ahí tenemos los primeros artículos científicos que hablan de redes neuronales artificiales. Incluso en el 49, ¿vale? Alan Turing propone el juego de imitación, que al final es el que da origen al test de Turing o el famoso CAPTCHA hoy en día, ¿no? Que es como el test para diferenciar humanos de máquinas, ¿no? Es lo que quiere decir la sigla de CAPTCHA. Eso fue, como os digo, a finales de los años 40. Es donde comienza la inteligencia artificial, donde toda la comunidad científica o parte de la comunidad científica más vanguardista empieza a discutir si las máquinas pueden pensar, ¿vale? En el 56 se juntan una serie de personajes ilustres, la mayoría, ¿no? Son investigadores de renombre, en la conferencia de Dartmouth, entre ellos pues, John McCarthy, Marvin Minsky, Klaus Shannon, padre de Marvin Minsky es uno de los padres de la teoría de redes neuronales y de gramática, tiene trabajos importantes de gramáticas formales, de autómatas. Y Klaus Shannon tiene uno de los padres de la teoría de la comunicación, la teoría matemática de la comunicación, que tanto sonará a todos, ¿no? De emisor, receptor, mensaje, canal, código, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues esta gente que ya estaba como digo, investigando acerca de esto, se junta en Dartmouth, en Estados Unidos, o en un encuentro que organizó John McCarthy, y ahí, ¿vale? En esa conferencia de Dartmouth es donde le ponen este nombre que tanto bien y tanto mal ha hecho, ¿no? De inteligencia artificial. El nombre está muy bien puesto desde el punto de vista de marketing, ¿no? Porque realmente ahí estaba gente que venía de la cibernética, gente que venía de autómatas,
¿vale? Y todo esto de robótica, empezaban con, pues eso, con robots primitivos y demás, todo eso lo unen en ese término de inteligencia artificial. Como vamos a hacer, vamos a modelar de alguna forma el conocimiento humano y las capacidades inteligentes de un humano. Y digo que, bueno, que le ponen muy bien el nombre porque es verdad que somos muy buenos poniendo nombres, ¿no? Ahora cuando la IA se equivoca decimos que alucina. Bueno, o sea, es un fallo y decimos que es una alucinación, ¿no? Y, en fin, todo esto que es medio marketing, medio... La verdad es que, bueno, que a veces ha hecho bien y hace que las cosas sean más atractivas desde el punto de vista de acercar la ciencia a la población, pero es verdad que a veces pues pensamos que presuponemos más capacidades de las que tienen las máquinas, ¿no? Como os digo, en el 56, que ya hablan de inteligencia artificial, todavía no éramos capaces de hacer lo que hacemos ahora ni de lejos, pero bueno, en los años 60 tuvimos un primer chatbot, ¿vale? Algo como ChatGPT, pero mucho más primitivo, algo como cualquier modelo de lenguaje de ahora, pero mucho, mucho más primitivo, se llamaba Elisa. Podéis buscarlo en internet, hay simuladores que todavía reproducen ese software y podemos hablar con Elisa. Elisa fue un trabajo de, si no me equivoco, Joseph Wasson, no recuerdo bien, pero bueno, fue un trabajo, como digo, de la década de los 60. Ahí la inteligencia artificial estaba un poco limitada a trabajo con datos no estructurados, sobre todo, ¿vale? Hasta entonces la informática podía resolver problemas analíticos, pero no podía trabajar con datos no estructurados, como imágenes, como lenguaje natural, y el procesamiento de estos datos no estructurados es lo que ocupaba principalmente la inteligencia artificial. Después empezaron los sistemas expertos, ¿vale? Hubo un momento ahí de parón, que llamamos invierno de la IA, porque principalmente no teníamos máquinas, no teníamos capacidad de cómputo para probar lo que éramos capaces de idear en las propuestas que se hacían desde la investigación científica, ¿no? Y como os digo, después de este invierno de la IA, en los años 70, años 80, se empieza a desarrollar sistemas expertos, sistemas que son capaces de hacer diagnósticos médicos, ¿vale? Empezamos a tener cada vez más datos digitales, lo cual hace posible ese análisis de datos masivos, abre otras vías de investigación como son el aprendizaje automático, el machine learning, ¿no? que consiste un poco en que son algoritmos que aprenden de los datos y sacan conclusiones de los datos y son capaces de predecir, ¿no? de el futuro a partir de muchos datos del pasado, ¿no? Y bueno, pues esto hoy en día tiene muchísimas aplicaciones como sistemas de recomendación, ¿vale? Tanto se me está viniendo a la cabeza pues Spotify o Netflix o Amazon, ¿vale? El secreto de cómo pasó Amazon de ser una pequeña librería online a lo que es pues su sistema de recomendación basada en aprendizaje automático, basada en inteligencia artificial. Y bueno, los pioneros de esto pues fueron los supermercados, una cadena de supermercados americana que se llama Walmart, pues que empezaron a analizar las transacciones de sus clientes y demás. Hay muchísimo escrito de esto y seguramente no soy el primero que os lo cuenta, ¿no? Como os digo, eso fue años 80, años 90, empezamos con el Big Data y ahí, en el año 1997, tenemos un hito de la inteligencia artificial que es cuando Deep Blue, una máquina, un software con un ordenador de IBM, se enfrenta por segunda vez a Garry Kasparov, el 5 veces campeón del mundo de ajedrez, y en la segunda vez que se enfrenta, esta vez consigue ganarle, ¿vale? Una tarea que hasta entonces considerábamos propiamente humana, que era jugar al ajedrez, pues en 1997 una máquina consigue ganarle al pentacampeón del mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues pensamos que las máquinas pueden ir más allá. Esto empieza a coger, sobre todo ya en la comunidad en general, a nivel mundial, mucha repercusión. Y entonces, pues empieza a haber más investigación. Y las redes neuronales, o sea, y ahí aparece el aprendizaje profundo. Tenemos el machine learning, que se basa entre algunos algoritmos que se utilizan, son las redes neuronales. Y en el aprendizaje profundo, pues hablamos de redes neuronales de muchas capas, ¿vale? Las redes neuronales tienen más o menos complejidad. Cuando hablamos de tareas muy complejas, se utilizan redes neuronales recurrentes y redes neuronales profundas de muchas capas en las que ya se pueden resolver problemas muy complejos, pero que los tenemos alrededor, ¿no? Como son el reconocimiento facial para desbloquear el móvil o programas de seguimiento, mucho análisis de imagen, conducción autónoma, todas estas cosas funcionan con aprendizaje profundo.
¿vale? Con Deep Learning. En esos años, esto estamos hablando ya del aprendizaje profundo, las redes neuronales recurrentes, estamos hablando de la primera década de este siglo. En esos años se empieza a hacerse realidad algo que se llama web semántica, ¿vale? La web semántica, la primera vez que se describe, lo describe Tim Berners-Lee, el creador de la web, ¿vale? Y lo describe en un artículo de 2001, o sea, hace muchos años ya. Y es increíble porque empieza a hablar de cómo en Internet va a haber información que va a ser consumida por las máquinas y no por los humanos, ¿vale? Y son las máquinas las que van a escribir esa información para que las consuman otras máquinas y al final nos resuelvan tareas. Y explica algo como estos sistemas agénticos que estamos viendo hoy en día, ¿vale? A lo mejor pensamos, cuando describimos el artículo, un segundo. El artículo de la web semántica empieza contando como una historia en la que un chico llamado Pete está escuchando música en su casa, haciendo sus tareas domésticas y de repente tiene una llamada entrante y su sistema de entretenimiento baja la música y entonces recibe la llamada a través de... Él no para de hacer cosas en su casa, es como si fuese lo que conocemos como Alexa o Siri, ¿vale? Pero estamos hablando de hace más de 25 años, ¿no? Y cuando atiende esta llamada es su hermana, que le dice que sale con su madre del médico y que necesita 10 sesiones de fisioterapia. Y que cómo lo pueden hacer para acompañarla. Entonces, los dos se ponen de acuerdo en ese momento en darle permiso a sus agentes, dice el artículo, parece de ciencia ficción, ¿no? Sobre todo pensando que estaba escrito en ese momento, para que les busque una clínica que esté cubierta por el seguro de su madre, que tenga una valoración certificada, acreditada por terceros como excelente o muy buena, que les pille a menos de una distancia dada de su casa, que no les coja en hora punta y que sea compatible con los huecos que ellos dos tienen en la agenda, ¿vale? Y en un momento pues tienen solucionado el problema. Este es el ejemplo que ponía, como os digo, Berners-Lee sobre web semántica hace 25 años. Hoy en día esto ya no nos parece ciencia ficción, ya sabemos que se puede hacer, ¿vale? Ya sabemos que hay agentes que incluso podemos decirle, oye, que me voy a un viaje de negocio a Singapur mañana, toma la tarjeta de crédito, reserva el vuelo, coche, hotel y lo hacen, ¿vale? Le da un prompt y te lo hacen todas estas cosas. Esto ya es posible, pero hace 25 años imaginarlo da como miedo, ¿no? Y bueno, esto es como la punta del iceberg y hay muchísimas cosas que tenemos a nuestro alrededor que funcionan así, ¿no? Si, como os decía, como Alexa, como Siri, tenemos aplicaciones en el móvil que reconocen canciones, ¿no? Tenemos aplicaciones que nos avisan si va a llover, ¿no? Y nos vibra el móvil de una determinada forma, tenemos aplicaciones y al final son máquinas que están accediendo a Internet, cogiendo información que han puesto otras máquinas, ¿vale? Y resolviendo tareas para nosotros, ¿vale? Esa es un poco la idea de web semántica, ¿no? Cómo convive ahora la web con otra web donde hay información producida por máquinas. Después de esto, ¿vale? Ya estamos viendo cómo nos íbamos acercando hacia eso. Esto ha tenido un empujón muy grande gracias a... porque la web semántica hablaba de unos lenguajes donde teníamos de unos lenguajes que recogieran esa semántica, que recogieran la información de la información que ponían. Mientras que ahora el procesamiento del lenguaje natural y el empuje que ha tenido con la IA generativa y con los modelos extensos de lenguaje, pues ya parece que no es tan necesario ni siquiera que la web esté escrita para máquinas, sino que estas máquinas ya son capaces de entender el significado del contenido que está escrito para personas, ¿no? Esta ha sido la revolución, la última revolución que, digamos, hemos tenido a partir de 2022-2023, cuando nos sorprende ChatGPT, ¿no? Se estrena, me parece, fue en noviembre del 22 y a partir de ese momento, pues bueno, esto no ha hecho nada más que correr y estamos en una era, ahora desde el punto de vista de la tecnología de redes neuronales y demás, pues estamos en la era de los transformers. Son sistemas un poco más complejos que utilizan una representación de la información que se llaman embedding, ¿vale? Que al final son como unos vectores que expresan una probabilidad y de esa forma son capaces, es sorprendente, pero a partir de un modelo probabilístico de que ocurran palabras de forma, o sea, una palabra ocurra en el mismo contexto que otra, son capaces de escribir un discurso con sentido, ¿vale?
y ahora profundizaremos un poco en cómo funciona esto, pero funcionan así, ¿vale? Es un modelo probabilístico que lo que va haciendo es calcular cuál es la siguiente palabra más probable en un discurso. Y dicho así, pues parece mentira, ¿verdad?, que nos dé esos resultados tan pasmosos, ¿no? Y esos discursos y esos textos, ¿no?, que parecen escritos por una persona y además muy bien escritos, ¿no? Y aquí es donde estamos, ¿vale? Y todo esto ya está en nuestra aula, ¿vale? Y no tenemos un botón de apagar, que me decía un compañero, yo es que a la inteligencia artificial le daba el botón de apagar. Yo decía, sí, Miguel, muy bien, pero ese botón no existe. Te entiendo tu preocupación, pero ese botón no existe y esto es lo que tenemos delante y con esto es con lo que tenemos que trabajar. Así que esto es lo que pasa, que cada artefacto cultural nuevo que ha llegado, ya fue la imprenta, ¿vale?, con los libros, después surgieron de los libros de texto, ¿vale? Todo ha ido incluyéndose en la escuela porque formaba parte de nuestro contexto cultural. Después llegaron los ordenadores se le hizo también su espacio en la escuela, las escuelas conectadas también, con conexión a internet, en los espacios maker, con impresión 3D y todo esto, y ahora tenemos la inteligencia artificial. Y cada cambio que se va produciendo, ¿vale?, se quiere o se tiene o se debe, ahí hay una discusión también que podemos tener, meter en el aula, sin haber sido pensado para el aula, sin haber sido pensado para la escuela, sin estar diseñado para la educación y además con cierta presión, como recojo ahí, ¿no?, con cierta presión para ser acogido e incluido en el currículum. ¿Y dónde estamos y en qué contexto llega todo esto? Pues estamos en un contexto de una corriente antipantalla, ¿vale? Hay comunidades autónomas que tienen restricciones importantes, hay normas que incluso incumplen, o van en contra de directrices europeas, pero ahora mismo estamos ahí, estamos en que parece que hay mucha preocupación por las pantallas en el aula, de que parece que es el origen de todos los problemas y hay un sector, ¿vale?, tanto de familias como de profesorado como de opinión pública, que estamos ahí, en esa corriente antipantalla. Existe y cada vez parece que va en aumento. Por otra parte, hay muchos docentes también que ven en la IA una amenaza de sus prácticas de aula, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Parece que se están debilitando los aprendizajes, parece que lo que estamos haciendo ya no sirve, ¿vale? Y entonces estamos percibiendo la IA como amenaza. Esto debido a un uso deshonesto que se hace por parte del alumnado y también por parte del profesorado de la inteligencia artificial. Por otra parte, hay muchos estudios que cada vez que se hace un análisis nuevo, los porcentajes son más altos de que hay una adopción gradual por parte de toda la población, ya no solo estudiantes y profesores, sino de toda al final, de tecnologías de inteligencia artificial. La mayoría de las personas ya usan la inteligencia artificial antes de saberlo, ¿no? Ya la tenemos en todas partes, vamos. Si profundizáramos en toda nuestra relación con la tecnología, desde que encendemos el móvil, pero es que poniendo una lavadora puede que también estemos utilizando inteligencia artificial o en la caja de cambios de nuestro coche si es automático, ¿vale? Esta tecnología está ya en todo lo que nos rodea, ¿vale? Y está porque es útil, no está porque nos sirva. Entonces, pues bueno, básicamente y de forma consciente cada vez se usa más. La gente que lo usa bien, además, refiere que tiene mejora académica, los estudiantes que lo están usando bien le está sirviendo para mejorar en sus resultados. Por otra parte, tenemos también gente que piensa que esto va a hacer todo, ¿vale? Hay un sector ya dentro de la educación y dentro de la sociedad en general que piensa que la inteligencia artificial, quizá por el nombre, como os decía, porque está muy bien puesto, pues piensa que la inteligencia artificial nos va a hacer todo y que pronto pues no tendremos que hacer nada porque lo va a hacer la IA y va a destruir todos los empleos y el futuro es incierto. Por otra parte, ¿vale? La inteligencia artificial ha reavivado un antiguo concepto también que se llama human in the loop, ¿vale? O el humano en el bucle, que también estamos viendo que no es tal, y os explico un poco el concepto. El human in the loop dice que cuando nosotros delegamos una tarea a un asistente, tenemos que seguir vigilando esa tarea y todos creemos que lo hacemos. Creemos porque cada vez que cuando esa delegación se convierte en algo sistemático, al final dejamos de prestar atención, ¿vale? Dejamos de prestar atención y nos perdemos cosas, ¿vale? Entonces es un poco falaz lo del humano en el bucle, lo del human in the loop, y hay que tener cuidado con eso. Porque
a partir de ahí, de esa falta de presencia, de esa falta de supervisión, nace un nuevo concepto también que se llama deuda cognitiva. Está relacionada con esto. Ahora vamos a profundizar en él. En 2025, el pasado año, ¿vale? Se hizo un estudio en el MIT, en el Media Lab. El Media Lab del MIT es de donde han salido muchísimos inventos, como Logo, como Scratch, como Makey, cosas que usan mucho en espacios maker, en tecnología educativa y pues eso, para enseñar a los niños a programar y demás. Es un sitio pues donde surgen muchas ideas y hay cosas muy interesantes y este estudio viene de ahí. Se llama Tu cerebro cuando usas ChatGPT. La acumulación de deuda cognitiva cuando utilizas un asistente para escribir un ensayo. ¿Vale? Y vamos a ver qué es esto de deuda cognitiva. Lo que han hecho es coger un grupo de 50 participantes, que esta es la principal crítica de este estudio, que solo son 50 participantes, pero bueno, es que se le han hecho escáneres cerebrales, no es una cosa no es hacerle un cuestionario, ¿vale? Entonces, lo que han hecho con estas 50 personas es que escriban una redacción, ¿vale? Cuando han escrito esa redacción, le han dejado utilizar un asistente de inteligencia artificial, ChatGPT, le han dejado utilizar a otro grupo el buscador y a otros nada. A otros le han dejado solo usar su cerebro, ¿vale? Y lo que ha ocurrido, si veis aquí, esta figura está sacada del paper, ¿vale? La profundidad de la banda alfa, ¿no? Si es más baja o más alta, ¿vale? Pues hay más conexiones, hay conexiones más profundas. ¿Veis las líneas esas rojas, amarillas, de esos colores cálidos? Hay conexiones más profundas cuando se utiliza solo el cerebro. Sigue habiendo algunas cuando se utiliza el buscador y hay bastantes menos cuando se utiliza un asistente de inteligencia artificial para esta tarea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir que cuando utilizamos desde el principio un asistente para una tarea, tenemos costes a largo plazo. Tenemos menor retención semántica y de memoria contextual, nos debilita el pensamiento crítico, tenemos menos creatividad y, por tanto, mayor susceptibilidad a sesgo y manipulación. Por otra parte, ¿no? Pues tenemos la conectividad, o sea, esto es porque tenemos la conectividad cerebral más débil, menor precisión, se ha observado menor precisión al citar los textos y los ensayos son más homogéneos, los ensayos escritos por este grupo de participantes que utilizaron desde el principio ChatGPT son más homogéneos y repetitivos. Concluyen, ¿vale?, los autores en que la automatización cognitiva inicial interfiere con la codificación profunda y la formación de esquemas mentales duraderos. Las implicaciones educativas son que pueden obstaculizar la metacognición, reducir la autonomía intelectual y fomentar una cognición híbrida dependiente del asistente. ¿Por qué utilizan este término financiero de deuda? ¿Vale? Lo llaman deuda cognitiva. Pues porque parece que lo que hagamos con el esfuerzo que no empleemos ahora, el esfuerzo que nosotros no hagamos ahora, lo debemos, ¿vale? Y no vamos a tener esa destreza hasta que no lo hagamos, ¿vale? No hay atajos. Si yo quiero si yo quiero saber escribir un ensayo, tengo que pelearme, como decía James Weisenberg, tengo que pelearme con mis ideas, tengo que estructurar yo mis ideas y tengo que ponerlas yo sobre el papel, ¿vale? Si lo hago con una IA, pues haré el ensayo, pero yo no sabré hacer el ensayo. Sabré hacerlo con esa dependencia, ¿vale? Esa cognición híbrida, esa dependencia del asistente. Mientras tanto, voy a ser dependiente del asistente, no voy a ser capaz de aprender. Voy a estar en deuda cognitiva, ¿vale? Es lo que quieren decir. Y si sigo adelante y sigo utilizando, y si sigo construyendo encima de esa deuda, ¿vale?, el andamio se va a tambalear, ¿vale? Si yo no he hecho un esfuerzo para adquirir una destreza y esa destreza es asistida por la inteligencia artificial, todo lo que construya sobre eso también va a estar en deuda, ¿vale? Por tanto, usemos la IA porque está muy bien, ¿vale? Nos va a resolver tareas, nos va a ser más productivos, usemos la IA, pero vamos a pensar muy bien cuándo la podemos usar, vamos a pensar muy bien cómo, muy bien para qué necesitamos, si la estamos usando es por algo, qué es lo que necesitamos, qué ganamos, pero sobre todo, qué perdemos,
¿vale? Porque no es gratis usarla, ¿vale? No es gratis, y ya no en el sentido del coste que tiene, que sabéis que, pues, que se habla de la cantidad de agua que se está consumiendo o de esos centros de datos, ¿no? Ya no hablamos de la gratuidad desde ese punto de vista, sino que no nos sale gratis a nosotros tampoco, porque hay cosas que nos perdemos, ¿vale? Y hay cosas que nos perdemos. Y, por ejemplo, volviendo al concepto del Human in the Loop y a prácticas docentes, en muchos cursos de formación, en muchos cursos de formación que he impartido de profesorado, los profesores, cuando les dices que quieres que haga la IA por ellos, pues quieren que lo hagan todo. Quieren que les pongan las tareas, quieren que corrijan, quieren que les dé feedback al alumnado, quieren que... Y está muy bien, o sea, estaría muy bien tener un asistente, pero cuando te lo haga todo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vale? Y ya no solo qué vas a hacer tú, porque la IA al final no va a hacer tu trabajo, pero ya no solo qué vas a hacer tú, sino que, por ejemplo, si decimos, mira, yo quiero que me ayude a plantear una sesión, a programar, pues está muy bien, ¿vale? Porque yo tengo una idea y a partir de esa idea, pues con la IA en una conversación puedo ir mejorándola, puedo ir refinando, está muy bien. Pero si, por ejemplo, yo la uso para corregir las tareas de mi alumnado, ¿vale? Que me resulta una tarea tediosa, porque muchas veces decimos, no, esto para las tareas que son repetitivas, burocráticas, de eso nos va a librar. Sí, pero resulta que lo que queremos es que nos corrija las tareas del alumnado. Y eso a lo mejor no es una tarea superflua, eso a lo mejor no es una tarea, a lo mejor es una tarea ardua, pero no es una tarea que carezca de importancia. Si nosotros le vamos dando trabajo de nuestro alumnado y la rúbrica de corrección, la IA lo va a hacer bien, ¿vale? La IA nos va a dar, y además le decimos qué nivel de exigencia tiene y demás, y funciona muy bien. Yo he hecho pruebas y te va a decir, pues en la rúbrica, en este indicador tendría tal puntuación, en esta tal puntuación, en esta tal, y te daría un feedback para cada indicador y perfectamente explicado y argumentado. Y lo hace muy bien. Pero ¿qué pasa? Que yo soy el humano que está en ese bucle, pero voy a ir dejando de estar. Me voy a ir saliendo de ese bucle porque veo que lo hace bien, ¿vale? Y como veo que lo hace bien, cada vez me voy a prestar menos atención a eso. Llegará el momento en el que no sepa qué está ocurriendo en mi aula, ¿vale? Y que esos rudimentos finos de corregir cada día lo que pasa y demás, no lo haga yo, me lo haga un asistente, y entonces yo me esté perdiendo cosas, ¿vale? Me esté perdiendo cosas importantes. Entonces hay que pensar muy bien qué perdemos, como digo, porque lo que además no usamos, lo perdemos, como dicen los ingleses, ¿no? Use it or lose it. Ramón Besonía, profesor de filosofía en Badajoz, dice que la inteligencia artificial no te hará ser un profesor diferente de lo que ya eres, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a pedir a una inteligencia artificial algo que no sabemos, ¿vale? No nos va a ser, le vamos a pedir de lo que sabemos, ¿vale? Y vamos a poder detectar la veracidad de sus respuestas en aquello en lo que somos expertos. En lo que no, nos lo vamos a tragar, ¿vale? Y por tanto, no vamos a poder hacer cosas nuevas, ¿no? La IA no modifica las conductas, solo reproduce lo que hacemos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, y también es importante que se lo transmitamos a nuestro alumnado, porque muchas veces lo utilizan para cosas que no saben. Y entonces la respuesta que le dan es buena, siempre. Y claro, y tenemos que hacerles ver que no, esa respuesta no es buena y que ellos no tienen la expertise suficiente para darse cuenta, para analizar si lo que están haciendo está bien o está mal. Eso no les va a hacer mejor, ellos no son capaces de ver si lo que están recogiendo y el trabajo que están haciendo ahí tiene rigor o no lo tiene, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que por un lado tenemos un montón de estudios, ¿vale? Que tenemos aquí en este lado, entre ellos el último de Empantallados, ¿no? Que dice, que lo estaba revisando, lo tengo por aquí al lado, que está actualizado, y dice que el 80% de los adolescentes ya está usando la IA para buscar información, para el 68% para estructurar trabajo, y el 30% habla con la IA para decisiones personales importantes, ¿vale? En este estudio, además, también aparece algo que me llamó mucho la atención, que es que hay sesgos. O sea, hay brechas, ¿vale? Hay brechas de uso entre hombres y mujeres, y hay brechas de uso entre centros privados y centros públicos, ¿vale? Puede que estemos ante ante una nueva brecha, el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Agrandando diferencias que ya existen, como de género o como diferencias sociales, ¿no?
Esto por un lado es la realidad que tenemos, el uso que se está haciendo, bueno o malo, ¿vale? 9 de cada 10 alumnos creen importante la interacción con el profesor y solo un 10% piensa que la IA podría reemplazarlo, ¿vale? Pero es verdad que el 54% de los alumnos considera que hay profesores que piden trabajos que ya no son útiles, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial existe y que está a su alcance. Miriam Reynoldson, también una gran divulgadora, podéis buscarla, hace un trabajo muy chulo, muy crítico, compartía en LinkedIn hace unos meses, compartía también esta ilustración que decía acerca de esto, acerca de si usamos o no la inteligencia artificial en el aula y si la acogemos en educación. Decía que cuidado con ser los hámsters que corremos de esta rueda, ¿no? Claro, es inevitable porque todo el mundo lo está usando, así que tenemos que enseñarlo porque es inevitable, porque todo el mundo lo está usando, ¿vale? Y nosotros somos mismos los que estamos realimentando, corriendo en esa rueda de hámster, ese círculo vicioso, ¿no? O sea que también tenemos que ser conscientes de que no tenemos que precipitarnos en esto y que la inteligencia artificial que nos están dando, porque la realidad es que lo que tenemos son los productos que nos dan las grandes compañías tecnológicas, a lo mejor no es la IA que queremos. Y la educación no solo prepara a los estudiantes para el futuro, también participa activamente en la construcción de ese futuro. Así que a lo mejor el uso que se plantea que se le puede dar o que las herramientas nos ponen fácil hacer no es el que queremos hacer en educación. A lo mejor tenemos que pensar eso, en la IA que queremos y en la IA pues que no agrande esa brecha social, esa brecha de género y todas estas cosas, ¿no? En fin, hecha esta introducción, vamos al turrón, ¿no? Vamos a hablar de las claves para el diseño de las prácticas educativas resistentes a la inteligencia artificial. O una vez que estamos aquí, que en esto que ya os he descrito, en este escenario, que imagino que compartí y que en todo caso podríais añadir cosas, pero creo que nada de lo que he dicho os sorprende ni no es nada que no sepáis. Dado el sitio donde estamos, ¿qué podemos hacer para que nuestras prácticas sean resistentes a la inteligencia artificial? Bueno, pues como he dicho, la primera sería enseñar, antes de enseñar con IA, enseñar sobre ella. Hacer pedagogía sobre qué hay debajo del capó, cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Como he dicho, los transformers, que es este esquema que tenéis aquí, pues son un modelo probabilístico donde con una representación de la información que se llaman embedding, calcula en qué espacio, a partir de una proyección en muchas dimensiones, es capaz de saber de qué estamos hablando, ¿vale? Y a partir de palabras clave, pues es capaz de armar un discurso con un sistema, además, de codificación posicional, que se llama, que es para poner las palabras en su orden correcto y todas esas cosas, y es capaz de escribir un discurso. De una forma similar, ¿vale? Funcionan también los generadores de imágenes o los generadores de vídeo. Lo que pasa es que en lugar de predecir palabras, predicen píxeles, ¿vale? Y son capaces de hacer una fotografía píxel a píxel porque va prediciendo de qué color tiene que ser en función de los que hay alrededor. Porque ha visto muchas imágenes y entonces empieza a hacer una imagen con poco detalle, ¿vale? Y después va refinando esa imagen, se llama diffusion la técnica, va refinando esa imagen, prediciendo probabilísticamente de qué color tiene que ser cada punto de la imagen, ¿vale? Es una cosa que cuando nos la explican no nos lo podemos creer, cómo puede tener unos resultados tan pasmosos con esta tecnología, pero así es como funciona. Funciona muy bien, pero así es como es, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepa el alumnado, cómo funciona. Porque cuando sabemos cómo funciona, pierde ese halo de misticismo que le da el término inteligencia artificial, ¿vale? Son matemáticas, no es magia. Entonces, cuando sabemos esto, ya decimos, oye, ¿se puede equivocar? Pues claro que se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. Si es que además va inventándose el discurso, ¿vale? Me gusta mucho un símil que utiliza Jorge Calvo, un profesor de matemáticas y también un referente en tecnología educativa en España, que dice que tiene el símil del espejo retrovisor, lo llama él. Dice que los LLM, los transformers, estos modelos de generación de IA generativa, conducen un coche de última tecnología, pero sin mirar hacia adelante, van solo mirando por el espejo retrovisor. De forma que ve qué es lo que ha ido haciendo y a partir de ahí va poniendo
¿Cuál es su próxima acción? ¿Cuál es la próxima palabra a escribir en un discurso? ¿Cuál es el próximo píxel? ¿De qué color va a ser el próximo píxel si estamos hablando de que genera una imagen? ¿Vale? Es como si no fuese mirando hacia adelante, hacia la carretera. Por eso a veces se desvía, ¿vale? Y decimos que alucina o que empieza a hacer cosas raras, porque va mirando solo hacia atrás. Esto es importante, que nuestro alumnado lo sepa, que la IA no tiene más credibilidad que una fuente, ¿vale? Que aprende de las fuentes, sí, bueno, digamos que ha cogido toda la información que había en Internet, la han empaquetado en estos embedding, ¿vale? A partir de ahí ha aprendido. Ha aprendido, pero ahora cuando construye el discurso no reproduce exactamente lo que hay, sino que se lo va inventando sobre la marcha. Por eso es tan difícil detectar el plagio, porque cada creación es original, ¿vale? Cada creación que hace la inteligencia artificial, nosotros le damos una misma instrucción 2 veces y la respuesta es parecida, pero no es la misma, ¿vale? Entonces, muchas veces puede haber sesgos, puede haber inconsistencias, puede haber información omitida, ¿vale? Recuerdo, por ejemplo, un compañero de departamento que me decía, mira, estoy preparando unos apuntes y le he pedido a ChatGPT un índice. Dice, me ha dado esto. ¿Qué te parece? Y es que estaba yo sentado junto a él y digo, mira, pues me parece que le faltan, era de Machine Learning, de aprendizaje automático. Digo, me parece que le falta la regla de asociación. Digo, habla de la descriptiva, de la predictiva, digo, pero no habla del algoritmo a priori, por ejemplo, no está ahí. Y dice, pues es verdad, y se lo puso, le puso ChatGPT. Mira, me dice un colega que me faltaría esto. Dice, sí, es verdad, es una omisión importante, pero una omisión muy importante. Estábamos hablando de 1/3 del temario, de lo que tenía que dar. No se lo había puesto y si yo no soy experto, como os digo, y no miro esto desde arriba, sino que lo miro desde abajo y me trago todo lo que cae, pues hay que ser, esto hay que enseñárselo al alumnado. Hay que darle ejemplos y hay que hacer con ellos. Tengo un compañero de biología, por ejemplo, que cuando ve con ellos las células, después le piden ilustraciones, ¿vale? Y las ilustraciones pues tienen cosas muy mal hechas, ¿vale? Como tienen orgánulos dentro de otros, tienen cosas pues que no son bien, no son correctas. Y entonces se ríen y ridiculizan mucho las salidas que le da. Pues esto es importante hacerlo con ellos, ¿no? Sabes que la inteligencia artificial no es una fuente fidedigna que nos puede ayudar, que es útil para muchas cosas, pero que no podemos hacerle caso al 100% de lo que dice, ¿vale? De hecho, el otro día escribiendo un artículo también me pasó a mí que le pasé unos pocos de artículos en PDF de la bibliografía que estaba manejando para artículos y en uno de ellos me sugirió una cita. Dice, pues aquí ponte tal, una cita literal de un libro. Y digo, pero si este libro lo he leído yo y no recuerdo que diga eso. Y busqué esa cita literal y no estaba. O sea, se lo inventa. Se lo inventa porque no sabe decir no lo sé. Siempre nos va a dar una respuesta. Y además nos da una respuesta bastante coherente y convincente. Y esto lo tiene que saber el alumnado, ¿vale? Por otra parte, una práctica que podemos también hacer con ellos es que documenten lo que han hecho con IA, ¿vale? Ya no solo discutir el fundamento de la respuesta o este tipo de cosas, sino que cuando nosotros hacemos un trabajo, pues vamos a meter una sección que es ¿qué he hecho con IA? Y vamos a ser honestos, porque la podemos utilizar y tenemos que aprender a utilizarla y bien, ¿vale? Pero vamos a ser honestos. El segundo ingrediente, o la segunda orientación metodológica, consiste en visibilizar el proceso. Si nosotros le damos unas instrucciones y nos vamos al final y lo que cogemos es un producto, pues tenemos muchas papeletas de que ese producto esté hecho con inteligencia artificial en un porcentaje muy alto. No sé cómo vamos de tiempo. 15 minutillos nos quedan. No quiero dejarme cosas importantes, pero no tenemos mucho tiempo. Como os digo, si pedimos un trabajo y nos vamos directamente al resultado, es muy probable de que ese trabajo esté hecho en gran parte con inteligencia artificial y que nuestro alumnado no haya escrito nada. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues con portfolios, con diarios de aprendizaje, con entregas intermedias, con justificar revisiones, porque te has quedado con esta versión y no con la otra, etcétera. Pero claro, esto cabe en trabajos largos, no cabe en un trabajo de un día para otro, ¿no? El tercer ingrediente, conectar con el contexto local y personal, o la contextualización radical. Os voy a contar 2 historias acerca de esto, ¿vale? Una de mi amigo Eusebio, director de un cole en la provincia de Málaga, que decía que su alumnado se había encontrado sus alumnos de sexto que ya habían ido a primero de eso al instituto.
y había hablado con ellos en la calle un rato de, oye, ¿cómo os va? Y se reían y bromeaban acerca de un trabajo que le habían mandado sobre Pau Gasol, ¿vale? Nos han mandado un trabajo de Pau Gasol y lo hemos hecho en 5 minutos, ¿está? Claro, lo habéis hecho con ChatGPT, ¿no? Sí. ¿Qué era? La biografía de Pau Gasol. Claro. ¿Ese trabajo tiene sentido? A lo mejor no tiene sentido, ¿no? A lo mejor hay que darle una vuelta a lo que le pedimos a los estudiantes. ¿Qué puede ser darle una vuelta? Pues contar con el contexto local y personal. La IA no entiende, o sea, la IA como ha aprendido, como esta inteligencia artificial han aprendido con el contenido de Internet, tiene muchísimo dominio, muchísimos datos de temas universales. Como una figura pública como Pau Gasol, pues tiene muchísima información. ¿De qué no tiene información? Pues sobre mí, sobre un estudiante mío. Si en lugar de decirle, vamos a hacer la biografía de Pau Gasol, le decimos, investiga sobre la vida de Pau Gasol y establece paralelismos entre su infancia y la tuya, entre su barrio y el tuyo, entre su instituto y el tuyo. Seguro que ya no pueden hacerlo con inteligencia artificial. Podrán hacer parte, ¿vale? Y no está mal que hagan esa parte que pueden hacerla con la IA, pero hay cosas que tienen que profundizar a ellos, ¿vale? Esto sería esa contextualización radical. El otro ejemplo que iba a poner fue en una formación de profesorado. Estábamos elaborando materiales y un profe escogió el 8M y le salieron unos materiales fantásticos porque es algo universal, ¿vale? El 8M es algo universal y hay muchísima información en Internet y le salió todo muy coherente, todo muy bien. Otro cogió los castillos de la provincia de Córdoba y le salieron los castillos del Loira y unos castillos irlandeses preciosos, pero de la provincia de Córdoba no salía ninguno en ninguna ilustración, ¿no? Y otro los rasgos del andaluz. Y aparecían, en los rasgos del andaluz, aparecían siempre las ilustraciones Plaza de Toros, la Costa del Sol, ¿vale? Eran cosas como muy cliché, por lo que sabe la IA. De cuando coge esa palabra y se va a esos embedding, como os digo, a esas proyecciones, y dice, bueno, pues si estamos hablando de Andalucía son toros, o banderas de España, y no tenía nada que ver realmente. Cuando nos conectamos con el contexto, pues la inteligencia artificial pierde esa potencia. Importante, un ingrediente muy importante tener en cuenta. Fomentar con la interacción humana y online. Si en nuestros trabajos hay interacción humana como entrevistas, grabaciones y demás, ya esa parte no se puede hacer con inteligencia artificial. Si hay dramatización, hay puesta en escena, eso ya es interacción humana, ¿vale? Si hay producciones tangibles como dibujos, maquetas, murales, esbozos, todo eso hay que hacerlo a mano, ¿vale? Eso es importantísimo también. Interacción humana y trabajo manual. Combinar lo individual y lo colectivo. Cuando utilizamos estrategias cooperativas, el relacionarnos con otras personas hace que cuando tenemos una duda recurramos a esas personas antes de recurrir a un asistente inteligente, ¿vale? Esas revisiones que hacemos, esa participación, esa dimensión social que tiene el aprendizaje cuando estamos en grupo, pues no se puede reemplazar con inteligencia artificial, ¿vale? Y también esa responsabilidad distribuida de que el trabajo es de todos, me pone más difícil hacer el plagio, ¿no? Un uso deshonesto o superficial de la tecnología en mi parte, cuando mi parte va a ser una parte de un todo, de más personas que se pueden ver perjudicadas si yo no lo hago bien, ¿no? Esa responsabilidad distribuida, pues, también es muy interesante. De los que más me han funcionado a mí, ¿vale? El sentido de audiencia. Esto viene de un libro que se llama Inventar para aprender, Invent to Learn. O sea, sí, Invent to Learn, de Silvia Livo y Gary Stiger. Son dos investigadores también creo que son de Berkeley. Y tienen muchísimas publicaciones pues sobre tinkering, cultura maker y demás. Y aislaron en este libro las experiencias, o sea, las características comunes de las experiencias educativas de éxito. Tienen como 8 o 9 cosas, y esto es de 2013, es previo a la IA generativa, el libro, y una de las cosas que decían era el sentido de audiencia. Y esto a mí me ha funcionado, os cuento rápidamente. Cuando el alumnado piensa que el trabajo que te entrega termina en un cajón, o en una carpeta en un drive, el cariño que le pone, ¿vale? El amor propio que le pone esa entrega y el cuidado que le pone es mucho menor que si sabe que se va a exponer. Os cuento. Decía Carmen en la presentación, hablaba de que en 2015 nos habían dado un premio de innovación educativa con TIC. Pues sí, el proyecto se llamaba La Rambla Aumentada, ¿vale? Hicimos un trabajo de investigación con bachillerato, hicimos un trabajo de investigación sobre el patrimonio inmaterial de un pueblo, del pueblo donde estaba el centro.
ese patrimonio inmaterial pues eran historias que había, leyendas de calles, de plazas, estaban además localizados, ¿no? Pues en esta plaza antes se hacía un mercado, ¿qué tal? En esta otra casa durmió una noche Cervantes. En fin, había historias en el pueblo pues que se estaban perdiendo y que quedaban boca a boca. Había cronistas locales que las habían escrito, pero que eran muy desconocidas, sobre todo para ellos, para la juventud. Entonces pensamos en rescatarlas y hacer una página web. Y una vez que teníamos esa página web hecha con esos puntos de interés, cada alumno se ocupó de 2 puntos de interés que estaban en 3 idiomas, en inglés, francés y en español. Tenían también, leían ellos y grababan el audio en los 3 idiomas. Tenían fotografías, por ejemplo, podíamos visitar una plaza y ver cómo era esa plaza en Navidad, aunque estuviéramos en agosto, y ver cómo era el alumbrado. En fin, que fue un trabajo muy bonito, pero el culmen fue que lo localizamos con códigos QR en la calle in situ. Es decir, que tú podías ir con tu móvil por la calle y veías, es un pueblo alfarero, y hicimos estos azulejos, o sea, hicimos códigos QR en azulejos. Nos patrocinó el ayuntamiento, y tanto para la producción como para colocarlos en su sitio, y pusieron códigos QR en azulejos por las calles, en los sitios donde estaban estos puntos de interés o estas historias ubicados geográficamente. Entonces, cualquier persona de la localidad o cualquier visitante de fuera podía leer con su móvil ese código QR y acceder a toda esta información, como os digo, que estaba hecha por uno de mis estudiantes, ¿vale? Entonces, cuando ellos supieron que eso iba a estar al alcance de cualquier vecino del pueblo, con su móvil, y que iban a poder verlo, escuchar su voz, ver cómo habían pronunciado, os aseguro que la calidad del trabajo cambió sustancialmente. Las primeras entregas, hasta que vimos que lo íbamos a publicar y de esta forma, o sea, fue brutal. Ese compromiso que adquieren cuando toma esa dimensión social, o sea, y ese sentido de que estamos dando un servicio y que esto va a ser útil para otras personas, eso no tiene comparación. Para mí este es de los puntos que tendríamos que tener siempre que tengamos un proyecto de una índole importante, ¿no? Como os digo. Y por último, tenemos que rediseñar la evaluación, ¿vale? No tenemos que cazar el uso de la IA, sino ver en qué modo se ha utilizado y trabajar esa honestidad de en qué modo lo hemos utilizado y dónde te has pasado y qué es lo que has dejado de aprender o dónde podría haberla usado más y te hubiese salido un trabajo más brillante, ¿no? Porque, como os digo, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y ellos y ellas, estudiantes, en el futuro la van a tener que utilizar. Tienen que saber utilizarla bien. Hay que remarcar más el proceso que el producto, como os digo. Hay que tener más presente los pasos que a donde hemos llegado, ¿vale? Y además ese proceso pues evidencia la autoría y la comprensión progresiva que queríamos obtener con esta tarea, ¿no? Y por último, pues hay que pasar del control a la confianza y, como he dicho, del producto al proceso y del resultado a la reflexión, ¿vale? Estos son las 7 claves que yo por ahora he aislado. Si me proponéis alguna más, pues le damos una vuelta a esto, ¿vale? Pero yo pienso que aunque las 7 no las podamos usar nunca, si podemos coger un poquito de cada una y añadiéndolo a nuestras tareas, estos ingredientes, haremos que nuestras tareas sean más resistentes a la IA y que sean más auténticas, ¿vale? Y sobre todo eso, que consigamos tener esos aprendizajes, que la IA sea un aliado para aprender más y no para aprender menos. Dicen Carlos y Tíscar en el libro, Tíscar, Lara y Carlos Magro, en el libro IA y Educación, una relación con costura, dicen que tomarnos en serio la inteligencia artificial pasa por asumir que no va a aprender por ti ni va a enseñar por ti, ¿vale? Que no podrá educar por ti porque la educación es un acto de amor y la IA ahí se desenvuelve mal, volviendo a lo que decía Leonor Watling al principio, ¿no? Si queréis saber más de esto que os he contado, tenemos un artículo publicado el 30-31 de diciembre, se publicó a finales de año en la revista Avances en Supervisión Educativa, donde hablo de esto mismo que os he contado, pero tiene 20 o 20 y tantas páginas, por lo tanto lo podéis leer de una forma más reposada y seguramente pues encontréis más cosas de las que a mí me ha dado tiempo a contaros esta tarde en una hora, ¿vale? Ese artículo lo tenéis ahí, está enlazado en la presentación y la presentación la tenéis en ese código QR y en ese enlace que veis ahí. Así que ahora estaré encantado de charlar un rato y responder a vuestras dudas. Pues muchísimas gracias, Manuel. Nos has dejado sin palabras, ¿eh? Nos has dejado aquí a las personas reflexionando, ¿no?
sí que han ido compartiendo por el chat, ¿no? Nos dice ahora Elvira, que está muy de acuerdo, ¿no? Que la IA está ahí y tenemos que aprender a evaluar su uso, hablando, ¿no? Sobre todo de la última práctica que nos estabas compartiendo. Y luego también han compartido, ¿no? Nos decía Esther cuando ha hablado del tema de las imágenes, de cuando hay que contextualizar, ¿no? Dice, le pedí la Catedral de Tarragona nueva y me la dio con 2 torres de la fachada terminada, ¿no? Como que quizá esa es una de las prácticas que pueden ser muy útiles, ¿no? De aterrizar, porque lo que... Es como lo que decía de la célula, ¿no? Justo. Sí, esas alucinaciones o eso, al final la IA no nos va a decir que no sabe la respuesta. Siempre va a hacer algo. Ya sea una imagen, sea un texto, siempre nos va a dar algo. Y está guay casar todos esos gazas. Una práctica chula de hacer con el alumnado porque ven muy gráficamente cómo nos engañarnos, ¿no? Totalmente, ¿no? Importante también trasladar esta idea al alumnado para que las tenga también integradas. Y bueno, nos quedan eso, 4 minutillos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando por ahí por el chat. Y Bernardo no hace la primera. Te la voy a poner porque encima la podemos lanzar aquí. Y nos dice Bernardo, que es un paisano tuyo de Córdoba. Sí, es buen amigo, además, lo conozco, vaya. Pues te da la enhorabuena. Y mejor maestro, buen amigo y mejor maestro. Y bueno, nos dice que según los datos aportados por ti, por el reciente informe sobre el impacto de la tecnología en la infancia, que coincide en muchos aspectos con lo que ha argumentado, ¿crees conveniente la elaboración de un código ético para alumnado, profesorado y familia? Ciudadanos digitalmente responsables. Un código ético, no sé si Bernardo se refiere desde el propio centro, ¿no? Él forma parte de un equipo directivo y no sé si se refiere a que cada centro trabaje en eso. Yo sí, me imagino como un protocolo de IA, ¿no? Que esté como extendido a todos los agentes. Sí, dice que sí, que eso es. Pues, vamos, sería estar en la vanguardia, Bernardo, desde luego. Creo que es algo que tenemos que tener cada uno, pero como tenemos un plan digital de centro, donde decimos que se usa, cómo se usa, para darle un poco de sentido, para que no nos pasen, para quitarle argumentos a esta corriente antipantallas, ¿no? Pues con la inteligencia artificial debemos hacer lo mismo. Tenemos que, además, orientar a compañeros y compañeras pues, que tienen menos competencia o menos rodaje en esto que nosotros. Por lo tanto, un código ético, tanto para alumnos como para profesorado y familia, es una iniciativa excelente, vaya. Aquí, Bernardo, es que justo lo voy a conectar también con otras de las experiencias que hacemos en el bootcamp de Experience AI y son los podcasts, que no sé si habéis tenido la ocasión de escucharlos, pero justo hemos tenido la oportunidad de entrevistar a 2 docentes, a Carmen Navarro, que saldrá la semana que viene, y a Elia Revuelta, que ella es la directora de un centro en el País Vasco, que están elaborando estos protocolos. Y es muy interesante, por si queréis coger ideas, escuchar estos podcasts, porque hablan también de su experiencia también, ¿no? Así que ahí también están en el bootcamp. Y tenemos otra pregunta por aquí, que nos la envía Raúl. Si podrías darnos un ejemplo de práctica sencilla para que los chicos vean que la IA no es más que una herramienta. Raúl, de esto se pueden hacer muchas cosas. Y hay, por ejemplo, si entras hay una plataforma que se llama Learning ML, ¿vale? Donde podemos entrenar nosotros nuestros propios modelos y es una herramienta gráfica, de hecho tiene una extensión para Scratch y podemos enseñarle, por ejemplo, a distinguir un modelo que distinga perros de gatos en imágenes y vemos después que ponemos algún perro nuevo que no es muy diferente a los demás y puede considerar que es un gato. O hay también cuando habla en Code.org, en la plataforma Code.org hay un recurso que se llama la IA para los océanos, que también entrenamos como a una inteligencia artificial para discriminar lo que debe estar en el agua de lo que no, para quitar la basura y demás, y profundiza en temas de sesgo y demás. Es muy importante, o sea, es muy útil para la clase, eso, sobre todo para el alumnado de secundaria y demás, que no sé si es de últimos cursos de primaria, para que visualicen de una forma muy gráfica que la inteligencia artificial no es más que un algoritmo y un algoritmo que
que no es mejor que los datos con los que se ha entrenado, ¿no? No sé si es esto lo que quieres decir o te refieres a la IA generativa para evidenciar que se equivoca. Si es eso, pues lo que hablábamos, de pedirle imágenes de la catedral, de una catedral, pues la catedral de Málaga, ¿no? Seguro que nos da que también le falta una de las torres, pues a lo mejor no lo da mal, o una ilustración de una célula, o podemos subirle varios artículos y decirle que nos dé un resumen y después vemos cómo la cita se la ha inventado y a buscarla a los PDF y no están. En fin, hay muchas prácticas que se pueden hacer al hilo de eso. Y quería comentar también, bueno, para Raúl y para el resto de personas que nos están escuchando por aquí, os he dejado por el chat el enlace del curso de Experience AI que empieza la semana que viene, si no me equivoco, el día 22, y también es un webinar en el que se profundiza, ¿no?, mucho más sobre cómo aplicar todo esto en el aula. También os invito a que entréis en el bootcamp, porque ahí están todas las misiones en las que se puede, ¿no?, enseñar al alumnado un poco esto, ¿no?, que no es solo una herramienta, cómo funciona y demás. Entonces son lecciones que están ya diseñadas, que podéis contextualizar en vuestros centros, pero que os pueden ayudar mucho a esto, ¿no?, a lo que nos estaba también comentando Raúl. Y por mi parte nada más, simplemente ya aquí están dejando, ¿no?, está dejando Manuel los enlaces. Os voy a dejar también por aquí el enlace de la presentación y también la colgaremos, si no, en el bootcamp, por si alguien luego la quiere rescatar de ahí. Y nada, pues darle... Voy a dejar también un regalo, uno muy chulo, que me enseñó Charo Fernández. Sí, pues mira. Me enseñó uno muy chulo que es un recurso de Financial Times de cómo funcionan los transformers. De esto que lo he contado de los embedding, este último que os he dejado. Ay, sí, es que justo, mira, habla de Charo Fernández y de Jorge Calvo, que han sido dos de las personas que ya han estado aquí invitadas al bootcamp. Y por si alguien también quiere ver esos webinars, que también igual, ¿no?, muy interesantes, están colgados en la plataforma. Sí. Y me suena, ¿no?, que creo que hablo de este que... Sí. Que nos ha puesto. No sé cómo estamos de tiempo, ya no da tiempo contarlo, ¿no? Cuéntalo si quieres, venga. ¿Dónde estamos? Ahora mismo, a ver cómo comparto. Me has quitado de compartir. Aquí. Ahí está. Aquí empieza, dice, la IA generativa funciona gracias a los transformers, ¿no? Y dice que, bueno, pues tenemos una frase, ¿no? Y lo primero que hace es partirla en palabras, que realmente no es esto, lo hacen tokens, se queda lo lematiza, que se dice en castellano, que se queda con la raíz semántica de la palabra y ahora ve en qué otros sitios aparecía esa palabra y con qué otras palabras, por lo que os he dicho, hace un vector de frecuencia. Ese vector de frecuencia, que está aquí, ¿vale?, se llama embedding. Y lo que hace es que trabajo, pues no aparece con Polka y sí aparece con trabajar duro, por ejemplo. O no aparece con Zebra y sí aparece con oficina. A partir de ahí, de ese vector de frecuencias, de las palabras que ocurren juntas, que esto tendrá la dimensión, será una matriz que cruza todas las palabras de los vocabularios, imaginaros, ¿no?, pues de miles o de millones de términos, y los embedding, ¿veis? Que embedding de términos que están cerca semánticamente, pues tendrán unas probabilidades parecidas, ¿vale? Los embedding son parecidos. El embedding de mar y de océanos es parecido, y el de fútbol y soccer, pues es parecido, y el de yo y nosotros, pues es parecido, pero entre ellos son muy distintos, ¿vale? Entonces es como si tuviera, si esto lo proyectas en un espacio que no podemos ver porque es de muchas dimensiones, pues como si tuviera nubes, ¿vale? Y cuando nosotros le decimos que en nuestro prompt le hablamos de un tema con unas palabras clave, pues se va a esas nubes de palabras y dice, vale, pues me está hablando de medios de transporte, o me está hablando de deportes, o me está hablando de pronombres, ¿vale? Y las tiene como en esas nubes y a partir de ahí arma su discurso, ¿vale? Sabe de lo que estamos hablando. Esto le permite además, pues, detectar, como está explicando ahora, palabras que se escriben igual y significan cosas diferentes, como interés cuando hablamos de que algo nos interesa, o el interés bancario. Por las palabras por el contexto es capaz de saber de qué estamos hablando, aunque sean la misma palabra. Esta proyección de embedding, pues, es increíble cómo a partir de
de una representación basada en probabilidad, podemos representar de alguna forma el significado, ¿no? Y así es como funciona, ¿vale? Si queréis mirarlo a fondo, pues ahí tenéis el recurso, os lo he dejado. Y así es como va escribiendo el texto pensando cuál es la siguiente palabra más probable, ¿vale? También, lógicamente, conoce las reglas de los lenguajes. Pero sabéis que los modelos de lenguaje, como ChatGPT o como Gemini y demás, traducen muy bien, pero que traduzcan ha sido algo casual. Nunca se inventaron para traducir. Se traducen muy bien y ha sido como una serendipia, ¿vale? Hemos conseguido traductores perfectos, pero que no era lo que se buscaba. Y es por esa representación. Así que bueno, no me enrollo más, que no hemos pasado de tiempo. Interesante, ¿no? Muy interesante por esto, ¿no? Por mostrar cómo, de forma muy visual, cómo realmente escriben, ¿no? Estas inteligencias artificiales. Pues nada, sí, hay que desmitificarla y hay que quitarle las propiedades humanas que le hemos dado. Son herramientas y por ahora, son capaces de algunas cosas y tienen sus limitaciones y hay que conocerlas bien. Totalmente, pues nada, Manuel, muchísimas gracias. Por aquí también te agradece la sesión y nada, nos seguimos viendo al resto por el bootcamp de Experience AI. Un saludo. Venga, pues